Seguimos en este especial de trigo, en el segundo bloque, con realmente invitados de lujo, una mesaza, dijera Mirta Legrand, en este caso sería un livinazo, no sé, habría que buscar alguna paráfrasis. Estamos, para los que se suman ahora, con David Hughes, presidente de Argentrigo, Esteban Copati, el jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, María Fernanda González San Juan, así se dice, directora ejecutiva de Fertilidad Asociación Civil, y ya me destrabo a ver si con el último la pego, Pablo Adriani, un analista de mercados, director de la consultora Agripac. Habíamos quedado pendiente de que María Fernanda, especialista en el tema, nos puntualizara para casi como un servicio al productor los detalles técnicos que tienen que ver con la fertilización, si falta algún nutriente, cómo está funcionando o si está siendo adecuado el nivel y la cantidad de análisis de suelo que siempre se recomienda como para poder proyectar más claramente lo que puede ofrecer el lote. ¿Qué estamos viendo de eso, Fernanda? Lo que estamos viendo es que venimos de una campaña que ha aportado grandes rendimientos y todo lo que generó rendimiento hay que ver en qué situación quedó el suelo. Entonces, para arrancar esta campaña es fundamental hacer un análisis de suelo. Si tenemos un dato del año pasado de un análisis general, y bueno, nitratos hay que hacerlo igual. Digamos, como receta, nitratos es impensable entrar al lote sin hacerlo. Más porque venimos de lluvias, porque los perfiles pueden estar lavados. Entonces, eso es recomendable. Y sobre todo porque la fertilización de trigo va a requerir, y esto que decíamos en el bloque anterior, si yo quiero no quedarme corto en rendimiento y en calidad, tengo que saber qué cantidad de nitrógeno me va a aportar este suelo. Hoy tenemos herramientas a nivel de diagnóstico que nos permiten saber cuánto se va a mineralizar del nitrógeno que tengo en el suelo. Entonces, no podemos permitirnos errar en esta instancia. Y después establecer un manejo de nutrición en función a lo que voy a apuntar y ver si voy a llevar mi suelo nosotros estamos teniendo análisis o ensayos donde deberíamos apuntar a una disponibilidad de 180 kilos de nitrógeno nutriente, disponibles para el cultivo para poder tener calidad y poder tener rendimiento y calidad y sostener un nivel de producción. Pero bueno, es fundamental, más allá de decir una receta, es casi imposible por las zonas, pero me parece que este año juega un rol muy fuerte el diagnóstico, porque venimos de años con abundante agua y porque venimos de cosechas que han sido extractivas, porque todo lo que genera rendimiento genera extracción. Así que me parece que es fundamental que apuntemos a diagnosticar. Porque el trigo tiene como cultivo la característica que no pasa en otros cultivos, que en otros granos, fruto de esos cultivos, que la calidad juega un papel muy importante, incluso a nivel de cotizaciones, de precios. Bueno, ahora Pablo nos va a ampliar un poco su mirada respecto de los mercados, qué está pidiendo el mundo a nivel de trigo, porque no es lo mismo un trigo con un nivel de proteínas que otro trigo, y además hay distintas utilidades que tiene el trigo. No es lo mismo hacer, lo hablábamos off the record, un pan dulce que tiene que elevar la masa y la harina a una galleta un poco más dura. Bueno, hay toda una disquisición que tiene que ver con a dónde apunta el cultivo, que vale la pena atender. Y en ese sentido te tiro la pregunta, Pablo, ¿qué, antes de hablar después de cotizaciones y de por ahí de referencia en Chicago o Kansas, ¿qué te parece que está pidiendo el mundo como demandante de ese trigo argentino que puede tener por ahí, apuntar un poco a la cantidad, pero también a la calidad? El mundo pide estabilidad en la calidad. O sea, cuando un molino brasilero, argentino, europeo, turco, árabe, va a comprar trigo, quiere que vos le vendas un trigo en el vapor de 30.000 toneladas que sea todo homogéneo. No le preocupa tanto la super calidad, la mínima calidad. Obviamente hay determinados usos de trigo que requieren calidades distintas, pero como concepto, el molino quiere que sea uniforme el vapor, que era lo que Argentina había tenido problemas en las últimas campañas, porque los trigos de calidad se lo quedaban los molinos. Entonces, el concepto es calidad uniforme, pareja, tanto 11 proteínas, 11,5, 10 o lo que fuera, como concepto. La calidad es lo que no hay. O sea, cuando sobra calidad en Argentina, los molinos no te la pagan. Tanto el brasilero como el argentino como el árabe.
Ahora, cuando tenés un problema muy serio y tenés que ir a buscar calidad, la calidad se paga. Por eso te digo que no es tan de receta decir, hacé trigo de calidad y te lo van a pagar. Obviamente te lo van a pagar por la inversa. Es decir, si no haces trigo de calidad, lo que te resulte te lo van a descontar. Quizá no va a tener un premio, pero sí va a tener un Vas a tener castigo. un castigo. Pero ahí está un riesgo que el productor, creo, no desea correr. No, se asegura que lo va a vender a un precio X. Lo que pasa es que tenés un trigo base que es trigo para hacer harina y hay otro trigo que no sirve para eso. Entonces, si vos jugás en el trigo que no sirve para eso, terminás vendiéndole a Estados Unidos, al sudeste asiático, que es un trigo que compite con el maíz. Ahora, si vos entras al mercado donde haces harinas para hacer panificables, galletitas, pizza, lo que sea, tenés que tener un piso de calidad. Ese piso de calidad es importantísimo. Si no lo tenés, no podés jugar, no entras a la cancha. Se nota, perdón, se nota- Calidad es manejo, es selección de variedades, es fertilización, es manejo. Claro, el productor le preocupa hacer una inversión y no tener garantizado el retorno. Claro, caerse de ese piso, a eso me refiero yo. Nadie te asegura nada, seguro lo llevaron preso, pero vos tenés 3 variables. Una es el clima, no la manejas. El manejo la podés manejar en una cuenta que vos haces con papel y lápiz. El tercero es la genética. Y ahí tenemos un problema, porque hay muchos productores que creen que no vale la pena pagar la inversión en genética. No. Yo justamente necesito pagar la inversión en genética porque quiero esa genética que me ayude a ponerle piso a esa calidad. Se habla mucho de soja, pero el trigo también es un No, el trigo, autógamo. claro. El trigo es más que en soja la calidad, es mucho Claro, más sensible. es más importante que soja poder retribuir que además el 80% de la genética en la Argentina es propia, es de la Argentina. O sea, estamos ayudando a empresas argentinas. Bueno, ese es un tema. Entonces, con esos 3 yo puedo. Ahora, yo tengo que apuntar a un piso de 10,5 de proteína. Eso yo lo vendo, eso se vende. Después veremos el precio. Abajo 10,5 es lo que dice Pablo. Te van a pagar un descuento. Competís con otra cosa. Ahí es... Pero como concepto, claro, para el productor es alta tecnología, fertilización, porque responden los trigos a la fertilización, y el nivel de proteína, que los trigos responden a la fertilización para que le dé proteína. Sí. Te hago de abogado del diablo. ¿Se está pagando en el mundo ese trigo argentino revitalizado en los últimos años? El Ministerio de Agroindustria habla de que se abrieron nuevos mercados. ¿Eso se está viendo como una nueva realidad? Argentina, más que abrir nuevos mercados, volvió a recuperar lo viejo. Bueno, no es poco. Claro, entonces se sorprenden con que Había vendimos, pasado bastante tiempo, entonces decimos que son nuevos. vendimos extra. Demasiado que nos vuelven a abrir la puerta. Claro, se sorprenden porque vendimos extra a Brasil, pero el mercado en Argentina tiene el componente Brasil por el arancel diferencial intra-Mercosur. Entonces, por eso nosotros cuando tenemos que venderle a Brasil tenemos una ventaja. Entonces, ¿qué pasó el año pasado? En diciembre, con el trigo de la campaña vieja. En diciembre vendimos trigo, esta campaña que cosecharon en diciembre-enero, la que está corriendo ahora, vendieron trigo en tenders internacionales, competencia mundial contra Canadá, Rusia, Francia, Argentina, Estados Unidos. Y los tenders los ganó Argentina. Las ventas a Egipto, a África, Medio Oriente, Turquía, lo ganó Argentina. A un precio más bajo, comparado con nosotros, pero con una calidad-precio le conviene comprar trigo argentino, que es un trigo duro, que es un trigo corrector, como decíamos, y por eso el trigo valía en diciembre del año pasado $135. No se olviden. Y lo que decía David en la mesa en off, este año el trigo de enero de 2018 vale 154, $20 más. Entonces acá viene una recomendación lógica para aquellos productores que van a sembrar trigo: no esperen a la cosecha para vender. Vendan ahora 154, cubran el costo del fertilizante, la semilla, la pulverización, el herbicida, y aseguren el margen en un 20-30% de la cosecha. Si no, van a tener que vender en diciembre a un precio por debajo del mercado. Bien. Eso se engarza con una inquietud que planteaba también María Fernanda respecto de, bueno, uno invierte en un paquete tecnológico, no puede pretender una garantía absoluta, pero tiene que tener cierta seguridad de que va a tener un retorno. Y lo conecto, me parece, con Esteban, con el análisis que ustedes están haciendo en el RETA, en la bolsa de cereales, respecto a la inversión tecnológica. Tienen números que van a presentar ahora respecto de lo que se invirtió en la campaña pasada, que son interesantes, y quizás proyectando también la próxima. Sí, ahora próximo martes 25 estamos presentando en la bolsa de cereales
los resultados del relevamiento que se ha realizado en tecnología aplicada para la campaña 16-17, en el cual se ha detectado un quiebre en la tendencia respecto a las campañas previas que fue significativo, ¿no? Veníamos de muchos años de caídas en la participación de niveles de tecnología altos y incrementos en las participaciones de niveles de tecnología medio y bajos, incluso en áreas claves para producción de trigo en Argentina, en el contexto en el cual el trigo tendió a concentrarse incluso en la provincia de Buenos Aires, después volvió por trigos de cobertura en el centro y bueno, últimamente durante los últimos años traccionado también por la necesidad de consumir y controlar napas. Esta campaña 16-17 no solo marcó un cambio en la tendencia por el lado de la expansión del área, sino que también por el lado de la inversión en fertilizantes y en protección de cultivos. El martes vamos a estar presentando los resultados para trigo y cebada, con todos los detalles de lo que fue la campaña 16-17 y con los valores agregados a nivel nacional, que son los datos más interesantes también. Y también ponerlos en contexto en comparación a lo que es la película de los últimos años, que la gran idea del relevamiento es eso, no solamente ver la foto de la campaña, sino ver la evolución y entender cómo el set de políticas agrícolas o agrarias impacta en lo que es la decisión en inversión en tecnología, el clima también, cómo influye en la decisión en tecnología y no solamente quedarnos con expansiones de área y rendimientos de cada campaña también, ¿no? Eso refleja, David, como representante de los productores que están queriendo entrar a esa universidad, siguiendo la metáfora que decíamos, sí. El trigo egresó el secundario y va por una mejora de competitividad, que es una palabrita clave. ¿Cómo se observa desde Argentrigo ese salto? Argentrigo cubre a toda la cadena, ¿no? No solamente a la producción, sino a toda la cadena. El tema es, te quería comentar, el producto bruto del trigo, o sea, el aporte del trigo a la economía argentina, del 15-16 al 16-17 se duplicó, de 1.350 millones de dólares a 2.700 y pico. Y esto implicó lo que Moreno, vos, otra vez, le mandamos saludos. Es lo que vos comentabas, que además el aporte al Estado fue un 27% superior a lo que fue antes con retenciones y con el precio de trigo otro, porque antes el precio del trigo afuera era mayor. Entonces, este aporte está. A donde estoy tratando de llegar es a que el productor responde a incentivos. O sea, los incentivos están, la cadena responde. Ahora entramos en el tema de la competitividad. Entonces, uno empieza a buscar dónde puedo ser más competitivo. Hay costos que son de la macro del país, hay otros costos que son del sector y otros que son individuales de cada empresa. Pero hay que empezar a mirarlos. El tema del mercado es uno, cómo manejamos el mercado, cómo usamos el fertilizante y le sacamos más el jugo al fertilizante que aplicamos. El tema de la genética vegetal es tremendamente importante poder retribuir eso para tener mejor genética. Pero es un juego interesante, que creo que es donde vamos, y la cadena del trigo está respondiendo al desafío que está planteando el presidente Macri. O sea, estamos yendo ahí, estamos aportando al Estado con impuestos coparticipables, como bien decías vos recién. O sea, que esto se reparte en todo eso. El trigo es federal, hay molinos en todos lados, no es que va a un solo puerto, se exporta por varios puertos. Entonces, es un impacto muy fuerte que estamos teniendo en el interior. Ahora, bueno, hay que arremangarse y trabajar, ¿no? Yo creo que en el tema de lo que decía David recién, no se olvide que saltamos de una cosecha de 9 millones de toneladas a 18. O sea, duplicamos la cosecha. Eso en ningún país del mundo se da. Obviamente estábamos muy retraídos. Y el tema competitividad lo levanto porque es muy importante. Argentina compite con países como Estados Unidos, Canadá, Australia, en donde los productores tienen una genética de avanzada. Y ahí está lo que decía vos, el tema de propiedad intelectual. O sea, cómo ponerse los pantalones largos y entrar a la universidad y empezar a respetar el tema de la propiedad intelectual, en donde el 100% de las empresas son argentinas. Entonces, el productor argentino ya no puede pagar $200 por bolsa de maíz y mirar por otro lado cuando tiene que pagar la propiedad intelectual en trigo. Me parece una falta de criterio y de profesionalismo y realmente hay que ser empresarios, seamos empresarios en serio, y eso le va a dar más competitividad con otros países. O sea, es una cuestión de sumar. Más jugadores van a aparecer, claro. Porque lo que ha pasado con esa distorsión del no reconocimiento de la propiedad intelectual hizo que quedaran solo muy pocos que En trigo no. En trigo
hay muchos Pero jugadores por y eso- muy buenos. Pero, Pero sí, esa- pero ese quedaron reconocimiento- relegados. Están Por relegados. suerte no Claro. desaparecieron, pero Sí. pueden tener mucho más potencial. Sostuvieron a fuerza Sí, de amor, de pasión al trigo. Y hoy la Entonces, genética te- Incluso algunos semilleros que se habían volcado a negocios más rentables, como podía ser maíz o la soja por su buena rentabilidad, ahora están mirando con muchos mejores ojos al eso trigo. ordena el juego y aparecen nuevos jugadores seguramente, con mayor oferta, con mejor... y la genética responde. ¿Qué Claro, pasa si sí. tenemos trigos que responden a fertilización de nitrógeno o de fósforo o de suelos salinos? Pero Eso es genética pura. volviendo al tema de calidad, ¿no? Si yo tuviera genética que me diera calidades distintas en distintas regiones, Eso te lo distintos logra climas, la biotecnología o la genética claro, puedo volver tradicional. a ir a esos mercados con ya cultivos específicos para eso. Hoy se siembra el mismo trigo en Bahía Blanca que en Tucumán. Exactamente. Esa es Bueno, la ¿cuánto clave. más tenemos para trabajar y para ser más competitivos, para volver al Sí, mundo y seguir sí, hay que empezar a afinar. más? Claro, sí, sí. Sintonía fina. Bueno, estamos en ese camino, ¿no? Estamos con expansiones de área, el trigo está volviendo a la escena, y me parece que los más importantes están poniendo en discusión temas que ya no solamente de área y rendimiento y producción, sino de calidad, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y estamos yendo a expansiones importantes para esta nueva campaña, 17,5 millones de toneladas de producción previstas. Es un volumen histórico récord en Argentina, así que estamos en esa línea, ¿no? Esperemos que el clima acompañe y podamos concretar estas proyecciones. La última inquietud que les planteo, más allá de que pueden hacer alguna acotación que les haya quedado en el tintero, escuchaba el otro día en el Congreso de la Nación, en un seminario simposio sobre bioeconomía, a un especialista francés, Olivier Antoine, de la Universidad de París, que decía que se había sorprendido muchísimo por el aumento de producción de trigo en la Argentina, ese salto que planteaba recién Pablo de 9 a 18 millones de toneladas, y que si bien acá muchos lo ven como peligroso, pues sí, bueno, ¿para qué vamos a hacer tanto trigo? No se lo vamos a poder vender a nadie, por ahí quizá teniendo muy fresca la experiencia anterior, este especialista francés decía que hoy el que tiene trigo tiene un poder enorme a nivel global, porque en el contexto más general los agroalimentos vuelven a ser un factor de poder a nivel global, digamos, por esta cuestión de la demanda alimentaria que hay en todo el mundo. Y planteaba que en algunos países, para algunos países, llegar a acceder al trigo es prácticamente un factor de paz o de guerra. Con lo cual, digamos, ahí hay otro elemento que tendría que tener en cuenta la Argentina. Quizás no tener tanto miedo de producir más trigo y en todo caso después, mientras tanto, ocuparse de dónde se ubica, pero en realidad, aunque vemos que por ahí los stocks a nivel global están bastante colmados, siempre hay margen para tener un poco más de trigo. No sé si ustedes lo ven así o tienen algún reparo. Yo digo, en cuanto hay que producir, creo que el mejor indicador es el precio, que lo da el mercado. Como decía Pablo recién, tiene un valor. Cada uno saque su cuenta y vea. Bien. Creo que como país tenemos que ir a más, no podemos jugar a la defensiva. Nosotros tenemos que ir a pelear y con más competitividad sacarle el mercado a nuestros competidores. Nosotros tenemos que crecer como país. A Si no, partir de la ¿cómo experiencia que hacemos? marca Pablo, que cuando Y yo competimos podemos ganar. Te levanto lo que vos decís de este filósofo francés. La Revolución Francesa se produjo porque las clases bajas no tenían acceso al pan. Punto uno. Punto dos. Me gustaría tener un problema que me sobre y no que me falte. Sí. Entonces, he escuchado a algunos analistas que dicen no hay que sembrar más trigo porque después cómo lo vendemos. Error. El productor no come vidrio y si lo mastica no lo traga. Con lo cual el productor es soberano Sí. y no es tonto. Claro. Concuerdo con David, hay que producir 20 millones de toneladas de trigo, 25, las que sean necesarias para competir en el mercado mundial. Porque en algún momento la Argentina va a tener que acomodar esta relación de esta distorsión que hay. Acá hay una distorsión muy grande. Sí. Aún con el tipo de cambio atrasado, con la inflación en dólares de los costos de bienes y servicios del productor, el trigo es competitivo. El día que Argentina libere esa distorsión, la competitividad va a ser mucho mayor. Sí, y te agrego otra cosa, disculpame. El tema de la competitividad se está poniendo mucho foco en el dólar, todo eso, pero el otro día Alberto Padoan, de la Bolsa de Comercio de Presidente Rosario, de la Bolsa de Comercio de claro, Rosario. dijo, el tema de la competitividad pasa por la infraestructura principalmente. Nosotros tenemos que bajar esos costos. Aparte, Donde bajemos esos costos, el dólar va a empezar a tener menos peso, pues vamos a ser más competitivos. Genuinamente competitivos. Claro, entonces necesitamos también trabajar en todos los otros temas que hacen al costo, más allá de discutir si el dólar está adelante o atrás y cuánto. Yo hago un último comentario y les doy pie para que ustedes después hagan un cierre tipo balance, si quieren, en menos de un minuto.
respecto de que hay que también dejar atrás la disyuntiva producción primaria, industrialización, porque tiene que ser 1 más 1, no uno u otro, no la letra O en el medio, sino la letra Y en el medio. Podemos hacer mejor producción primaria de trigo, de soja, del cultivo que sea, sin que eso afecte la industrialización, el agregado de valor que vendrá a la par y vendrá de la mano de todo eso, porque también hemos perdido mucho tiempo en plantear una disyuntiva en dos cosas que deberían ser complementarias. Sí, yo te tomo... Su recojo el minuto guante, o doble en el recojo aire. Los fideros se plantearon un desafío. Quieren hacer de acá a X cantidad de años todos los fideos en la Argentina con trigo candeal. Ese es un desafío fuerte. Competitividad, de vuelta. Salir a competir en primera división. Yo creo que eso tiene que ser el desafío de cada uno de nosotros. Bien. Mensaje para los productores con respecto a la estrategia comercial. Hay un viejo dicho que dice, nadie se fundió por ganar poco. Entonces, el trigo 2018 a $154, sin saber si va a subir o si va a bajar, por sentido común, el productor debería, con la experiencia del año pasado, que vendió a 135 en cosecha, vender y cubrir un 15, un 20% de su cosecha, vendiendo forward en el mercado a término, en el ROFEX. O sea, empezar a manejar las estrategias comerciales para resguardarse su rentabilidad y no especular a que el mercado siempre va a subir. Fernanda, Esteban. No, me parece que estamos ante una oportunidad otra vez. Todas las campañas son como renuevan un poco el espíritu y es una nueva oportunidad. Es un año para meterle al trigo todas las fichas que podamos. Y me parece que un poco deformando, digamos, un poco en el lugar que me toca, creo que las ventajas del trigo las vamos a ver, pero no... Vamos a ver ventajas al año o vamos a ver beneficios al año, a los 2 años, pero después vamos a ver beneficios en el sistema. Algo que por ahí no lo nombré y hice mucho hincapié en el análisis de suelo es que el carbono en nuestros suelos estaba quemado. Teníamos muy poco carbono y no tenemos manera de incorporar carbono al sistema si no es con la rotación. Entonces, el beneficio que esta rotación le va a traer al sistema productivo lo vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de lo que nos perdí. No digo que lo perdimos porque no había razones. Lo que dejamos pasar. Cómo las cosas se dieron y llegamos a este extremo. Porque vamos a ver resultados positivos en el sistema. Esta rotación, esta vuelta al trigo en invierno y lo que el trigo deja en el campo va a ser realmente muy bueno. Y yo cierro también tomando el hilo de esto que dice Fernanda, me parece que es muy importante remarcar la vuelta a la sustentabilidad del sistema de producción, ¿no? No estamos hablando solamente que el trigo ha registrado una expansión superior al 37% en términos de área durante la campaña pasada y nos estamos yendo a otra posible expansión del 7,4%. También hay que pensar que el maíz ha logrado expandir el área en torno al 25% el ciclo pasado y este set de esta recuperación en la participación de las gramíneas dentro de la rotación es importante pensando en el mediano y largo plazo de nuestro sistema de producción. Me parece que es importante y y el mensaje es hacer más trigo no implica hacer menos soja también. Claro. Y en muchas regiones de nuestro país el doble cultivo incluso es el esquema más rentable para muchos productores. Así que hay que mantener esta línea de trabajo, seguir apostando el trigo, seguir apostando las gramíneas sin dejar de producir soja, que es lo que el mercado demanda también. Hoy hablábamos con David y bueno, festejar de que estamos de vuelta en el camino de la recuperación es importante también. Porque se potencian los cultivos, se potencian ustedes con esta participación que realmente les agradecemos. Ha sido un gusto, teníamos muy buenas expectativas y realmente de mi parte creo que se han incluso superado. Así que muchas gracias David, Esteban, María Fernanda y Pablo. Ha sido un gusto para Chacra TV tenerlos en nuestra casa. Y les decimos a la gente que por supuesto esto también va a ser reproducido en nuestro sistema multiplataforma de medios. En la revista Chacra, edición mayo, vamos a tener una síntesis de esta muy rica charla que hemos compartido y también será reflejado en nuestros 2 sitios web, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos encontrando. Siga con la programación de Chacra Televisión.